saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificarnos al pueblo de Dios. Pero previo, vamos a adorar al Creador, al Supremo Dios, al Eterno. Adoremos, hermanos. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendito Dios de la gloria, a ti sea el honor, la gloria, por siempre, Señor. Amigos, un gusto saludarlos. Vamos a continuar la clase en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos a continuar. Como siempre, debe tener su Biblia abierta, su libro de notas para apuntar los puntos que he de tocar en el día de hoy. La palabra se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Su santa palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra se lee así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir y desarrollar esta clase. En tu nombre, Jesús, te lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, el tema de la clase es la oración del hombre, la creación del hombre como ser espiritual. Es interesante ver esta clase como en la clase anterior. Hemos visto en el Génesis capítulo 2.5. En el 2.5 se plantean dos situaciones que el Creador tiene que resolver. Vamos a observar con detalle. Primera es la falta de lluvia. No había lluvia para aquel entonces. Pero también la falta del hombre. No se había creado al hombre. Y era necesario, porque el hombre tenía que labrar la tierra. En el versículo 6, Dios resuelve el primer problema y hace que haya un vapor que subía de la tierra y rociaba las plantas para irrigarla. En el Génesis 2.7 que acabamos de leer, es cuando Dios resuelve la segunda situación, cuando pone al hombre sobre la tierra para labrarla y cuidarla. Ese era su trabajo. Ahora bien, vamos a comenzar a desarrollar. El acto creador de Jehová Dios es expresado aquí mediante el vocablo Yatzar, formó,
Dicho término significa que este acto de creación fue por diseño, entiéndalo bien, por diseño, una idea demostrada por él. Ahora, este diseño lo vamos a ver como el uso del sustantivo a fin de adelante. En el capítulo 6:5 lo voy a desarrollar con más amplitud. Porque todo designio de Yatzer, de los mandamientos del corazón de ellos, era el continuo solamente mal. Ahora, veamos. La idea de intento de diseño al formar al hombre puede ilustrarse también mediante el uso de la forma del participio del verbo. Sí, hermano, que significa alfarero. El Dios de la gloria comenzó a crear al hombre con sus manos. El alfarero. Además de enfatizar que la humanidad es terrenal, el acto total es que aclarado por el dato de que Jehová Dios usó el polvo del suelo, entiéndalo, el polvo del suelo para formar al hombre. La paronomasia en el renglón subraya este hecho. Jehová Dios formó al hombre, entre paréntesis, póngale usted Ha-Adam, del polvo de la tierra. Ha-Adam, el hombre, Adam, en esta sección, por lo tanto, hermanos, se refiere al primer ser humano, no a la humanidad, es al primer ser humano, pero luego llegará también a la humanidad. Puesto que en el primer hombre procede de la tierra, él y todos los seres humanos están inseparablemente unidos en ellas, de acuerdo al libro de Job 4:19, o si no, también en el libro de Isaías 29:16. Pero además de esto, la referencia de este pasaje después de la caída retiene las perspectivas correctas. Eres polvo, o polvo eres, de acuerdo a Génesis capítulo 3 versículo 19. Aquí hay temas que desarrollar, porque también llama la atención que sobre la base del contenido de Génesis 2:7, algunos teólogos, entiéndalo bien, en Génesis 2:7, algunos teólogos y expositores apoyan la teoría llamada evolucionismo, aquellos que creen en la evolución teísta, obviamente. Esta evolución teísta, esta teoría, hermanos, sostiene que el cuerpo de Adán fue de algún animal. Había un animal, en este animal, cuando evolucionó hasta convertirse en un bípedo, mediante el proceso gradual de cambios durante miles o tal vez millones de años. Luego, en un momento, Dios puso dentro del cuerpo de Adán en una alma eterna. Oiga bien usted lo que estoy hablando sobre esta secta evolucionista que habla sobre esto. Hermanos, este acto que estoy hablando dicen que ocurrió en un tiempo relativamente reciente, quizás solo hace unos cientos de miles de años, no hace mucho tiempo, según los evolucionistas. El evolucionismo, quiero que usted sepa, hermano, teísta, afirma, oiga bien, que Dios ordenó y dirigió el proceso de la evolución y, según dicen, pudo haber producido directamente las primeras
formas de vida en la tierra. Pero más allá de eso, solamente supervisó el proceso de la evolución. Miren cómo ellos ponen a que Dios solamente supervisó. Los evolucionistas, teístas, creen que Dios ordenó y dirigió un proceso creativo y a la vez de ejecutar una serie de actos creativos. Este evolucionismo teísta confronta dificultades, hermanos, muy contundentes. ¿Por qué? En primer lugar, confronta el testimonio enfático del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? O si es mejor puede ir a Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Está hablando que Dios en su misericordia crea al hombre. El Señor Jesucristo afirma que el hombre fue creado por un acto soberano de Dios. Ahora, en segundo lugar, para observar, Génesis capítulo 2, versículos 21 y 23 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Observe bien con detalle para los que escuchan estas clases. Hizo varón y hembra. No hay término medio. Varón y hembra. Expresa claramente que Eva fue formada de la carne extraída del costado de Adán. No lo sacó de otro lado. ¿Por qué el Dios de la gloria lo saca del costado? Porque su esposa es para estar al lado suyo. Por eso lo hizo. Esa verdad es confirmada por el apóstol Pablo cuando vemos 1 Corintios capítulo 11 versículo 8, donde nos dice, ponga atención, porque el varón, oiga bien, no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Ahora, si Dios formó a Eva de la carne, del costado de Adán, ciertamente el mismo Dios pudo haber creado a Adán mediante un acto sobrenatural, tal como lo afirma el libro de Génesis capítulo 2:7. Debe observarse que Génesis 2:7 declara que el cuerpo de Adán fue formado del polvo de la tierra, subraye, del polvo de la tierra, no de los restos de un animal, de los polvos de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19. Nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres, y aquí es importante que usted sepa, y al polvo volverá. Obviamente que Dios lo dijo,
Pero hasta hace unos años atrás la ciencia declaró que la Tierra tiene exactamente la fórmula química que los restos en el polvo de un muerto. Exactamente. Se comprobó científicamente que el polvo de una persona fallecida y la Tierra tienen la misma forma. Hermanos, además de la frase, y fue un hombre viviente, entienda bien la palabra, y fue un hombre ser viviente. Ser viviente. Es incompatible con los postulados de la evolución teísta. Si Adán hubiese procedido de un animal, lo cual no es cierto, ya hubiese sido un alma viviente y no un ser viviente, como dice Dios. Dios dijo, es un ser viviente, no un alma viviente. Porque eso es lo que se dice de los animales. En Génesis capítulo 1, versículo 21 al 24. Esto es para su repaso. Lo correcto es cuando Adán fue creado. Mire usted, fue creado, entonces llegó a ser un ser viviente. Es decir, una persona antes de haber sido creado, simplemente no existía. No, hermano, no existía. Ahora, el salmista David, guiado por el Espíritu Santo, expresó su asombro cuando escribió el Salmo 139, 14 al 16. Dice así: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Hermano, es admirable. Aunque aparezcan religiones y personas que se oponen a la palabra es fiel y es verdadera. El texto bíblico es claro, es contundente cuando afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, cuando nos habla en el 1:27 de Génesis. Pero además declaró, oiga bien, que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí está lo interesante. El hecho de que el hombre, en cuanto a lo físico, procede del polvo de la tierra, hace posible que regrese al mismo polvo de donde fue su cuerpo sacado. Eso va a pasar. Cuando uno muere, queda en polvo. Ese polvo es igual que la tierra. Eso sugiere, al parecer, que desde su creación el hombre lleva consigo la posibilidad de morir. Evidentemente, Dios incluyó a todos los detalles relacionados con el ser humano, incluyendo su muerte, tan pronto el pecado entró en su experiencia. Cuando seguimos leyendo el texto bíblico del 2:7, parte B, nos dice: y sopló en su nariz aliento de vida. Recuerde, esto no lo hizo con los animales, pero con el ser humano sí, porque lo hizo a su imagen y semejanza. Este es el segundo acto que Dios fue que el hombre fuese un ser viviente. Dios puso en el hombre una naturaleza inmaterial y unió a su naturaleza material, inmaterial y material, y la unió.
y lo unió. El hombre, por lo tanto, constituido en un aspecto, oiga bien, en un aspecto material. El cuerpo físico que uno tiene es inmaterial, pero también, perdón, es material, pero el aspecto inmaterial es el espíritu. El hombre tiene la carne y el espíritu. De ahí entonces que la lucha es fuerte entre el espíritu y la carne. El ser humano, por lo tanto, se relaciona con Dios mediante el espíritu y con la tierra mediante el cuerpo. Ahí está. Ahí está cómo el cuerpo está con la tierra y el espíritu con Dios. El texto dice, y sopló Jehová en su nariz aliento de vida. Vamos a mirar un poquito. Porque aquí el sustantivo aliento denota el don divino que diferencia en el hombre del animal. Dios personalmente sopló aliento de vida en el hombre. Aunque no hizo eso con los animales, si bien es cierto que los animales tienen aliento de vida, de acuerdo a Génesis capítulo 7, 22, también es cierto que Dios sopló ese aliento en una forma, de una manera íntima en el hombre. Y que solo el hombre es imagen de Dios. Génesis 2:7, parte C. Y fue un hombre un ser viviente. Entienda el término, y fue el hombre un ser viviente. Esta es una tercera declaración en el 2:7, que parece en Génesis. Solo resultado de haber recibido el soplo divino, el hombre se convierte en un ser viviente, es decir, en una persona. Ahora, el hombre está en plena capacidad de cumplir el mandato recibido en Génesis 1:28, de llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorearla. Sobre todas las bestias, todo animal que vive en la tierra, el hombre es un ser viviente, porque ha recibido de Jehová Dios el aliento de vida. Observe que el texto dice, el hombre fue un ser viviente. Literalmente, hermanos, dice, el hombre fue hecho un alma viviente, que Adán fue una alma viviente. Contradice plenamente los argumentos de la evolución teísta. Contradice lo que Dios revela en su palabra. Tiene por objeto enfatizar que el hombre es una criatura de gran dignidad en su estado original, pero por haber sido formado del polvo de la tierra, tiene origen humilde. Por esta razón el hombre debe humillarse delante de su Creador y depender plenamente de aquel que lo ha hecho un alma viviente. Hermanos, llama la atención de que el nombre de Adán, y aquí apúntelo, el nombre de Adán se deriva de Adama, que significa barro, arcilla. Dicho nombre es recordatorio para Adán, del cual es su origen, y por lo tanto debe evitar cualquier autoexaltación. El hombre tiene la responsabilidad de someterse a su Creador, pero lamentablemente hoy, como en muchos tiempos atrás, está en rebelión contra aquel que lo creó. Conclusión, hermanos. La doctrina del hombre, desde el punto de vista bíblico,
puede dividirse de la siguiente manera. Observación 1. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y usted lo puede ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Segundo punto a observar. El hombre recibe el mandato de Dios de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedece el mandato de Dios y cae en pecado. Usted lo puede ver, Génesis capítulo 2, 16 al 17. Y el tercer punto a observar, Dios extiende su gracia y provee redención para el hombre pecador. Y está en el capítulo 3, versículo 21 al 24. Ahora bien, la palabra de Dios revela el origen del hombre de una manera totalmente diferente, como lo enseña la teología liberal. Completamente diferente. Son dos pasajes claves para comprender la realidad del origen del hombre. En primer lugar, debe tener en cuenta esto, hermanos. El hombre es presentado como la obra peculiar y especial de Dios, no como un producto de un proceso de evolución. No, hermanos, no. Segundo punto a observar, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra criatura fue hecha con esa característica, solamente el hombre. Además, el Creador dio al hombre mandamientos concretos y responsabilidades que debía obedecer. Aunque fue creado a la imagen de Dios, el hombre debe estar sometido a Jehová. Debe estar sometido. Él es el creador, el soberano. Él está por encima de todo. El hombre, criatura, tiene la obligación de obedecer al Creador. También el hombre recibió el privilegio y la responsabilidad de juzgar y enseñorear sobre la creación de Dios. Adán fue designado el rey de la tierra por mandato divino. Dios lo coronó de gloria y de honra. Vea usted Génesis capítulo 1, 26 al 28. Cuando usted observa también, y léalo, el Salmo 8:6, aunque el pecado le ha hecho perder esa posición, por la gracia soberana de Dios, el hombre volverá a ocupar el privilegio mediante la obra de la redención. Esa redención ha sido ejecutada por el postrer Adán, el Dios encarnado, el supremo, el omnipotente, Señor poderoso, Jesucristo. Vea usted Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Pero además añádele también que cuando Adán fue creado, fue incluido en la evolución divina de la creación. La Biblia dice en el 1:31 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Ahora, observe esto que voy a hablar. El pecado no formaba parte del hombre. No. El pecado no formaba parte del hombre como una criatura. No. Ni fue un elemento necesario para la naturaleza humana, sino que fue añadido, entrado en el mundo como consecuencia de la desobediencia. Y Romanos 5:12 nos dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está claro. Hermanos, Jehová Dios sometió al hombre a la prueba de la desobediencia y estableció un pacto con la criatura. El hombre debía labrar y guardar el huerto del Edén, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios prometió, y aquí es lo importante, al hombre un tiempo de prueba para demostrar su lealtad y obediencia al Creador. Finalmente, el acto divino expresado mediante el verbo hagamos indica que la creación del hombre es el resultado del consejo divino que tuvo lugar dentro de la deidad. La existencia de Adán no es el resultado del azar, no, hermano. No sucedió fortuitamente ni tampoco por el producto de un movimiento de una ola oceánica primitiva, no. La creación del hombre fue un acto soberano de Dios, todopoderoso, quien en su conformidad con su diseño trajo a la existencia todas las cosas, incluyendo al hombre. Juan 1:3 nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, la entrada del pecado en la experiencia humana, la gloria original del hombre, es una causa del pasado. Sí, esperanza, sin embargo, del futuro. La segunda etapa de la historia del hombre, es decir, la caída en el pecado y la desobediencia, ha regalado al hombre a un estado de culpa, de condena delante de Dios. Toda la humanidad cayó cuando Adán desobedeció al Creador. Todo. No hay excepción. Todos cayeron. Toda la raza humana ha muerto de su cabeza federal. Y ahora estaban muertos ¿en qué? En delitos y pecados delante del soberano Creador. Todos están muertos. Hasta ahora mismo, el portador de la imagen de Dios, el hombre, permanece en condenación, y aunque retiene la imagen misma, corrompida, contaminada, esto explica por qué el hombre moderno, la juventud de ahora, vive a espaldas de Dios y despercibido del peligro que se expone cuando reniega a su Creador. El posmodernismo niega la existencia de Dios, demostrando así su necesidad. Voy culminando. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón nos dice, no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermanos, así como Adán, el posmodernismo quiere independizarse de Dios y de esa manera comete el peor de los pecados. Hermanos, este es el tiempo en que tenemos que venir a la presencia del Sumo, poderoso de Israel. Él es nuestra esperanza. Vengamos, dobleguemos
nuestra carne ante la presencia de Dios. Bendiciones.